Nos acompaña ya en el plato de Cantabria por la mañana nuestra experta en imagen personal, Elena Paino. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bienvenida una semana más. Hoy para hablarnos de los distintos tipos de brocha que existen en el mundo del maquillaje y para qué debemos usar cada uno de ellos. Elena, ¿podríamos clasificar las brochas en primer lugar según el tipo de pelo del que es la brocha? ¿Qué tipos de pelo existen? Pues vamos a utilizar dos tipos de pelo, el que es el pelo natural y el pelo sintético. El pelo natural lo vamos a utilizar para lo que sería el maquillaje, bueno, maquillaje en polvo, sombras, todo lo que serían pues producto en polvo. Y luego ya el sintético le vamos a utilizar un pelo pues más sintético para que se impregne más lo que es el líquido, el maquillaje, las cremas, y el pelo natural pues para ese pigmento que lo va a recoger mucho mejor siendo un pelo natural. No solamente hay esos dos tipos de pelo, sino que dentro del pelo vamos a encontrar distintos cortes, ¿no? Como si fuese nuestro propio. Dependiendo del corte, ¿qué tipos de brocha existen? Vamos a encontrar un corte redondeado, que eso nos va a marcar pues un maquillaje un poco más preciso, se va a quedar más marcado. Lo vamos a marcar y acentuar bastante más. Luego un corte plano es lo que nos va a marcar aún más, digamos, pues un corte redondo para un ojo nos marcaría todo lo que sería el párpado móvil, nos dejaría un acabado muy preciso, muy perfecto, y luego ya con el corte plano marcaríamos más los tonos más oscuros para notar ese corte, un difuminado y un corte un poquitín más claro. El biselado, que sería para las zonas de la cara como los pómulos, que vamos a recoger un poquitín más esa zona que es, digamos, que la vamos a hacer en diagonal, y entonces ese biselado nos va a ayudar a dejar más marcado el maquillaje. También existe densidad en la brocha. ¿De qué depende esa densidad? Mucho o poco pelo. El mucho pelo pues nos lo va a marcar más, nos lo va a dejar más difuminado, más marcado, más grande, digamos, como un colorete. Usamos una brocha un poco más densa y nos va a marcar más territorio en la cara. Y lo que es más menudín, menos pelo, es para zonas más pequeñas y dejar muy difuminado y una forma muy precisa, con un difuminado perfecto. Bueno, esas serían de algún modo las diferencias que existen entre unas brochas y otras, pero ahora les vamos a ir enseñando en imágenes además cada una de las brochas que ahora mismo pueden encontrar en el mercado y cuáles van a ser sus usos. La primera de ellas, Elena, la brocha de maquillaje. Sí, como vemos, es lo que hemos hablado, es redondeada y más plana, con lo cual es maquillaje, lo vamos a utilizar un maquillaje líquido, pues esto va a ser un pelo sintético. Lo recogeremos pues en un recipiente o del mismo maquillaje, cogemos el maquillaje, el producto, y nos lo vamos a ir aplicando en la cara con la ayuda del pincel. La siguiente brocha que vamos a ver sería la del corrector de ojos. Sí, como vemos va a ser más redondeada, es tipo boli, más preciso, y cogeríamos otra vez de nuevo el producto y lo iremos aplicando, y al ser más pequeño, y claro, el ojo es una zona más pequeña, lo vamos a hacer con mayor precisión. Nos va a quedar un difuminado y nos va a dar esa luz del iluminador correcto. La siguiente brocha que vamos a ver sería la que podríamos utilizar para las sombras del ojo. Exactamente, sí, corte plano, y como hablamos de que es un pigmento en polvo, las sombras, en este caso pues vamos a utilizar un pelo natural. Con esta sombra cogeríamos el producto que vamos a dar como base en el ojo y nos lo va a dejar marcado y bien difuminado, que el color se va a ir perdiendo con lo que sería nuestro propio párpado. Y entonces pues después utilizaríamos esta brocha también de corte plano, que con esto utilizaríamos los que son los productos ya un poco más oscuros, una sombra más oscura para enmarcar más la línea del ojo. Si le queremos poner más ascendente, más recto, esta sería la brocha que nos iba a ayudar. O sea, esos serían los dos tipos de brocha que existen para las sombras de ojos, y luego ya pasaríamos a la precisión absoluta para la que yo soy una auténtica inútil, que sería la del eyeliner, ¿no? No, primero sería todos los colores. Esta sería la del difuminado. Después de terminar todos los ojos sería la del eyeliner. Este sería, pues como vemos un poquitín más en punta, lo que sería la capa. Vale, esta serviría para difuminar las dos anteriores. Los dos pasos anteriores, sí. Luego, este otro que es prácticamente igual al pincel del eyeliner, que son muy parecidos. Lo que pasa es que se diferencian en que el corte es más plano, todavía más plano. Este es pelo sintético y lo utilizamos para la línea de debajo del ojo, para seguir con las sombras. Y ahora sí que vamos a utilizar la del eyeliner, que como podemos ver pues ahora es producto fácilmente que en crema, y entonces vamos a utilizar lo que sería el pelo sintético. Y entonces con eso poco a poco, muy poco a poco, en lugar del lápiz, muy poco a poco,
poquito a poquito, precisión, para que quede la precisión más exacta, nos iremos dibujando la línea del airline. Una vez que tenemos el ojo ya maquillado, pasaríamos a la siguiente brocha, que la utilizamos para las cejas. Que vemos que es biselada. ¿Por qué vamos a escoger aquí lo biselado? Porque cuando nos pintamos las cejas no tenemos que pintarlas, tenemos que dibujar pelos para que quede lo más natural posible. Entonces, yo en este caso lo hago siempre con sombras, así que el pelo va a ser natural. Impregnamos el pigmento, lo más parecido a nuestro color de ceja, para que quede lo más natural posible. Si son rubios, pues bueno, lo más marroncito posible, clarito, clarito, algo que quede súper natural. Y vamos a ir poquitín a poquitín marcando pelos muy, muy, muy finos. Y así marcaremos la ceja y nos quedará lo más natural posible. El colorete, has explicado ya antes cómo tiene que ser ese pincel. Biselado, vemos que es el corte y vamos a utilizar un corte biselado. Bastante profundidad, o sea, bastante densidad para coger la mayor capa de producto que podamos. Lo vamos a separar un poquitín para no dejar un pegote en la cara, soltaremos un poquitín para que pierda producto sobrante, porque lo que cae es lo que sobra, y entonces desde el alto del pómulo hacia abajo nos va a ayudar ese biselado a que quede lo más natural posible, con el movimiento propio así en diagonal o en recto, como hablamos en programas anteriores, en función del tipo de cara. Es como jugamos con las líneas. Una cosa es el maquillaje, que hemos visto al principio del todo, el tipo de brocha, y otra cosa sería esta brocha, la de la aplicación de polvos. Sí, los polvos compactos. Más grande, como lo vamos a poner por todo el rostro, pues la mayor densidad posible, la brocha grande, esta redondeada, esta es grande, pues mancharemos otra vez, lo impregnaremos en producto y lo vamos a ir repartiendo por la cara para matificar el maquillaje y que quede perfecto, vamos, que no se nos caiga nada, eliminar brillos. Yo personalmente lo he escogido así porque yo los polvos los pongo después del colorete. Por si acaso me he pasado en color, que quede lo más natural posible después aplicándolo por encima. Por último, nos centraríamos en los labios. Sí. Hay quien se lo da directamente de la barra, pero la forma de aplicarlo es a través de este pincel. Sí, yo la mayor parte me lo hago directamente desde la barra, yo creo que casi todas lo hacemos así, pero por ejemplo cuando son colores como los rojos, los marrones oscuros, que son colores ya que van a llamar mucho la atención, yo recomiendo utilizar pues ya el pincel apropiado para los labios, porque nos va a ayudar a matificarlo mejor y a dejarlo lo más preciso posible, porque en un color nude o en un color rosita siempre, pues si tenemos alguna imperfección a la hora de haberlo aplicado, va a disimular un poquitín más, pero siendo un color llamativo, si lo pintamos mal se va a notar. Por último veríamos la brocha que se llama brocha de abanico, sí, por esta forma que tiene. ¿Que para qué la podemos utilizar, Elena? Pues esto se usa en concreto para cuando, por ejemplo, ya nos hemos puesto el maquillaje, la base y nos estamos aplicando la sombra de ojos y a veces pues se nos caen los restos, se nos caen encima del pómulo y entonces lo vamos a quitar, perdemos el maquillaje porque se nos estropea, porque difuminamos por toda la cara la sombra. Pues con esta brocha vamos a barrer, como si estuviéramos barriendo con la escoba, barremos y no nos va a quedar absolutamente nada de producto. Y también la podemos utilizar si queremos para iluminador en lugar de crema, en polvo. Queremos utilizar un iluminador en polvo, lo impregnamos y nos lo ponemos a toquecitos en el rostro y luego barremos. Y entonces ya tendríamos el iluminador. Bueno, pues esperamos que hayan tomado buena nota de todas las brochas que tienen que tener en casa si quieren que el maquillaje les quede perfecto. Elena, muchísimas gracias. Una semana más, nos vemos el próximo jueves